Anubis es el dios con la cabeza de chacal. Es una divinidad de la mitología egipcia ligada a la vida después de la muerte. El dios es una de las más antiguas divinidades egipcias y por eso su papel se ha ido cambiando con el paso de los siglos. Anubis ya fue considerada la principal divinidad ligada a la muerte y dios del inframundo, pero este papel fue transferido al dios Osiris. El dios chacal también era considerado el dios del embalsamamiento y momificaciones. En los rituales fúnebres era común que un sacerdote usara la máscara de un chacal durante el proceso de momificaciones. El dios también era considerado como el protector de las tumbas y cementerios, protegiendo así los cuerpos de aquellos que partieron para el inframundo. Anubis es hijo de la diosa Neftis, esposa de Set, pero su hijo no nació de la unión con su marido, pues Neftis se había disfrazado como la diosa Isis y así se unió con Osiris. Set, al saber de tal infidelidad, tramó contra Osiris, matándolo y esparciendo los pedazos de su cuerpo por Egipto. Después que Isis recogió todos los pedazos, Anubis ayudó a la diosa durante el ritual fúnebre del dios. Así, Anubis transformó el cuerpo de Osiris en la primera momia. Anubis pasó a ser la divinidad que conducía el espíritu de los muertos hasta el submundo, donde el muerto sería juzgado por un tribunal presidido por Anubis. El dios colocaba el corazón del difunto en la balanza de Osiris y del otro lado se ponía la pena de la verdad. Si el corazón fuese más pesado que la pena, señal de que éste estaba lleno de maldad. Él era entregado a Ammit, una criatura demoníaca conocida como el devorador de corazones. Si la pena fuese más pesada que el corazón leve del alma de los justos y buenos, Anubis lo conducía hasta Osiris, y el muerto daba entrada en la vida después de la muerte. En el periodo de dominación griega sobre Egipto, el dios Anubis fue asociado a Hermes, que en la mitología griega también es una divinidad que conducía las almas hasta el inframundo. Esta asociación dio origen a una divinidad llamada como Hermanubis, que se hizo popular entre el periodo de dominación romana. Anubis es, ciertamente, una de las divinidades más populares de la mitología egipcia, el dios responsable de conducir las almas hasta el más allá. Sobek es un famoso dios egipcio con cabeza de cocodrilo. Es una deidad del Nilo, el importante río que atraviesa Egipto y fertiliza sus tierras. El dios es una de las deidades egipcias más antiguas, pues se le rinde culto desde hace más de 4000 años. Los faraones eran grandes admiradores de esta deidad, ya que creían que el dios cocodrilo era capaz de protegerlos de los hechizos malignos. Los cocodrilos son animales muy comunes en Egipto y la especie Cocodrilus niloticus, también conocida como cocodrilo del Nilo, es una de las especies más grandes de estos reptiles y también una de las más peligrosas. Pero Sobek, aunque poderoso, era un dios bondadoso, por lo que los antiguos egipcios le rezaban para que calmara a las bestias acuáticas. Algunos mitos atribuyen la aparición del Nilo a Sobek. El río habría surgido del sudor del dios cocodrilo. Al estar estrechamente vinculado al río sagrado, Sobek era considerado un dios de la fertilidad, pues los ciclos de crecidas del Nilo se encargaban de fertilizar toda la llanura de inundación del Nilo, haciendo que estas tierras fueran extremadamente fértiles. Sobek era adorado en varias regiones del antiguo Egipto, pero fue en Fayum-Kom-Ombo donde el culto a Sobek destacó por el gran número de cocodrilos presentes en la zona. Cuando uno de estos cocodrilos moría, no era raro que el animal quedara momificado. En el templo, situado en Cocodrilópolis, había varias momias de estos animales. No era raro que un cocodrilo momificado fuera enterrado junto a las momias de los faraones y otras figuras de la nobleza.
Los egipcios creían que las momias de cocodrilo les protegían incluso después de la muerte. La ciudad de Kom-Ombo adoraba antes al dios Horus, hermano de Sobek. Pero tras una lucha, el dios cocodrilo expulsó a Horus y comenzó a gobernar el lugar en solitario. Pero con la partida de Horus, la región comenzó a estar plagada de diversos males. Entonces, Sobek se reconcilió con Horus, y ambos comenzaron a cuidar la región y a compartir el culto de los hombres en el templo de Kom-Ombo. Hoy es posible visitar el templo y su museo, donde se encuentran decenas de cocodrilos momificados. En algunos lugares de Egipto había grandes estanques donde se criaban y domesticaban los cocodrilos. Estos animales eran venerados como la encarnación de Sobek. Algunos de estos animales eran casi dóciles, lo que permitió a los egipcios adornarlos con joyas y adornos. Y así se sintieron más cerca de Sobek, el dios cocodrilo. Bastet es la diosa gato de la mitología egipcia. Ella es representada como un ser con cuerpo de mujer pero con la cabeza de gato. Los gatos eran animales a los que los egipcios presentaban grandes homenajes. Estos eran animales sagrados. Los felinos ejercían un papel importante en el mundo egipcio, pues gracias a ellos sus alimentos estaban a salvo de infestaciones de roedores. Además, los gatos también espantaban peligrosas serpientes venenosas. Bastet es una diosa ligada al sol, y por eso, durante el día la diosa acompañaba a Ra en sus travesías por los cielos en su barco solar. Durante la noche, la diosa asumía la forma completa de una gata, y vigilante, la diosa protegía al mundo contra la terrible serpiente Apophis. La diosa era adorada por todo Egipto. Hacer mal a cualquier gato era un sacrilegio terrible. El autor de tal violencia podía ser castigado con la muerte. Los gatos eran vistos como miembros de la familia y en algunos relatos, cuando alguna casa era incendiada, los gatos entraban en la casa en llamas para ayudar a sus habitantes a escapar del fuego. A veces estos gatos parecían haber perecido en las llamas, pero gracias a la diosa Bastet, ellos regresaban a la vida. Eso refuerza el dicho popular de que el gato tiene 9 vidas. Por ser animales sagrados, los gatos eran momificados y existen en Egipto cementerios dedicados a estas momias de animales. Conforme a algunas versiones, la diosa Bastet está conectada con Sekhmet, la diosa leona. Esta era una diosa violenta y con sed de sangre, pero fue pacificada convirtiéndose en una diosa gata mansa y bebedora de leche. En otras versiones, Bastet y Sekhmet serían hermanas hijas de Ra. Incluso con el fin del culto a los dioses egipcios, los gatos hasta hoy siguen mirando a los hombres de arriba a abajo, esperando tener su divinidad nuevamente reconocida. Set era uno de los dioses más famosos de la mitología egipcia. Era hijo de los dioses Geb y Nut, del cielo y de la tierra, y hermano de Osiris, Isis y Neftis. Como la mayoría de los dioses egipcios, Set fue representado como una figura de un hombre con cabeza de animal, pero hasta el día de hoy se discute qué animal sería este. Algunos dicen que sería una bestia híbrida, una mezcla de cerdo y burro, un animal similar al oso hormiguero, pero no hay consenso. El dios personificaba la violencia y la destrucción, y era considerado un dios tramposo. Set era el señor de los desiertos y las tierras infértiles, mientras que su hermano Osiris era visto y adorado como un dios de la fertilidad. El dios Set estaba casado con Neftis, y según algunas tradiciones, por ser el dios de la infertilidad, no habría tenido descendencia. Set estaba muy celoso de su hermano, y por eso planeó una artimaña para bajarlo del trono. El dios de la destrucción asesinó a su hermano y le robó el trono. Pero Osiris había tenido un descendiente llamado Horus,
el dios halcón. Buscó vengar la muerte de su padre y tomar el trono del usurpador. El enfrentamiento entre Horus y Set es una de las historias más famosas de la mitología egipcia. Durante mucho tiempo, los dioses lucharon entre ellos, pero al final Horus salió victorioso. Los dioses reconocieron el vasto poder de Set, y ese poder no debe ser desperdiciado. Por lo tanto, Set debía navegar junto con Ra, el dios solar, y protegerlo de la terrible serpiente Apophis. Así que cuando Apophis apareció para atacar el barco de Ra, Set estaba listo para defender el mundo de la noche eterna. Según algunos estudiosos, al principio de la formación de la civilización egipcia, Set era considerado uno de los principales dioses del Alto Egipto, a diferencia de Horus, que era adorado en el Bajo Egipto. Pero después de la unificación de Egipto, Set, que estaba vinculado a los invasores semitas del norte, perdió mucho de su prestigio. La victoria de los seguidores de Horus sobre los Hyksos que adoraban a Set simbolizaba la victoria de las fuerzas que representan el orden contra los agentes del caos y la destrucción. La acción de Set se atribuyó a la destrucción de las cosechas, el hambre y la sed, el calor abrasador y las grandes sequías. El día que representó el nacimiento de Set fue considerado un día de mala suerte, y por lo tanto, en este día no se recomendó el inicio de nuevos proyectos y emprendimientos. Aunque derrotado y rechazado, es innegable el gran poder e influencia de Set dentro de la antigua religión egipcia. Isis es sin duda la diosa más importante de la mitología egipcia. Personifica a la esposa fiel y a la madre cariñosa. La diosa es hija de Geb y Nut y está casada con Osiris. Su culto se extendió más allá de las fronteras de Egipto y llegó a tener una fuerte influencia en el mundo grecorromano. Al ser reconocida como esposa fiel, a veces se la identificaba con la diosa Hera en Grecia y con Juno en Roma. La diosa dominaba la magia y a través de ella consiguió incluso engañar al dios Ra, extrayendo del dios solar los secretos sobre las leyes que rigen la vida y la muerte, y así, según algunas tradiciones, se convirtió en la más poderosa de las diosas. Tras el asesinato de su marido cometido por Set, Isis vagó por Egipto en busca del cuerpo de Osiris. Según algunas tradiciones, de las lágrimas derramadas por su marido, la diosa dio origen a las crecidas del Nilo. Tras encontrar el cuerpo de Osiris, lo devolvió a la vida y con él se unió, dando a luz al dios Horus. Osiris partió para reinar en el inframundo y con la marcha de su esposo, la diosa decidió dedicarse a proteger a su hijo, Horus. Isis, haciendo uso de la magia, fue la responsable de la reconstrucción del ojo de Horus, que se perdió durante una batalla contra Set. La diosa egipcia era protectora de los muertos y con sus bendiciones devolvía las almas de los difuntos al inframundo. En todo Egipto se erigieron varios templos en honor de la diosa, a la que se rendía culto con gran veneración. Cleopatra, reina de Egipto, aprovechando la reputación de la diosa, se proclamó la nueva Isis. Pero resulta que la diosa Isis no colaboró mucho con Cleopatra, ya que no solo perdió su trono, sino que puso fin al dominio de la dinastía tolemaica sobre Egipto. A pesar del declive del culto a los dioses egipcios, la diosa Isis sigue siendo fuente de inspiración y admiración para todos los amantes de la mitología. Thoth es el dios de la sabiduría en la mitología egipcia. El dios se representa como una figura antropomórfica con cabeza de ibis, que es un ave de la familia de los pelícanos. Sin embargo, también se le representaba como un babuino, que era otro animal consagrado al dios. Thoth era el hijo de la diosa Hathor, que disfrazada de la diosa Isis tuvo relaciones con Osiris. De esta unión nació Thoth, pero según otras versiones es hijo de Seth. A Thoth se le atribuye la invención de la escritura.
Fue él quien enseñó a los egipcios a realizar los más diversos tipos de registros mediante los jeroglíficos. El dios también se encargaba de redactar las leyes y de enseñar a los mortales de la ciencia de la contabilidad. Thoth es el dios protector de los escribas. El dios era tan adorado en Egipto que Thoth era considerado el dios de la sabiduría, la astronomía, la magia y la medicina, entre otras ciencias en las que también es patrón. El dios Thoth era visto como una figura amable, justa y conciliadora, pero también fue implacable con los enemigos de la verdad. El dios tenía como compañera a la diosa Mat, la diosa de la justicia y la verdad. De esta relación nació Sechad. Su hija también era una diosa de la sabiduría. En otras versiones, Sechad sería esposa de Thoth. A menudo se representaba a Thoth con un disco en la cabeza. Este disco representaría la luna, lo que lo convierte en un dios lunar. Los antiguos egipcios utilizaban los ciclos de la luna para medir el tiempo, por lo que el dios también está vinculado al tiempo. Fue el responsable de la creación de los calendarios egipcios. La principal ciudad de culto al dios de la sabiduría era Dowit, también conocida como Hermanópolis, durante el dominio griego sobre Egipto. En esta ciudad se encontraba la mayor y mejor biblioteca del antiguo Egipto. El dios milenario de la sabiduría egipcia sigue iluminando el camino de los que buscan el conocimiento y la verdad. El escorpión es uno de los animales más temidos en el antiguo Egipto y conlleva múltiples capas de simbolismo en esta antigua cultura. Por eso no es de extrañar que exista una deidad estrechamente vinculada a esta criatura. El nombre de esta diosa es Serket. Es una de las diosas más antiguas de Egipto y se la representaba como un híbrido entre una mujer y un escorpión. Serket es una deidad asociada a la curación, la magia y el veneno. Los egipcios rezaban y hacían sacrificios a Serket para que les protegiera de los ataques de serpientes y escorpiones. Pero además de actuar como protectora, la diosa también podía castigar a los pecadores enviándoles animales venenosos para que les atacaran. La función de Serket era proteger las almas de los faraones fallecidos y guiarlas al inframundo. También ayudaba en el proceso de renacimiento de los faraones, insuflando el aliento de la vida en sus nuevos cuerpos mortales. Su función protectora se extendía también al mundo de los vivos. Se invocaba a Serket como protectora de los trabajadores, especialmente de los que se enfrentaban a peligros, como los médicos que trataban con venenos o toxinas a los trabajadores que manipulaban animales peligrosos. La relación de Serket con los venenos y su capacidad para curar a los que sufrían picaduras de escorpiones o serpientes hizo que se asociara con la medicina. Los amuletos que representaban a Serket eran comunes y se utilizaban para proteger contra las mordeduras y picaduras venenosas. A menudo se la invoca en hechizos y conjuros destinados a curar o proteger contra el envenenamiento. Era habitual encontrar pinturas de Serket en las salas de momificación y sarcófagos de la nobleza. Puede que Serket no sea tan reconocida como otras deidades egipcias como Isis u Osiris, pero su presencia e importancia son innegables en el contexto del antiguo Egipto. Como guardiana y protectora, Serket desempeñaba un papel vital en la defensa tanto de los vivos como de los muertos. Osiris es una de las deidades más veneradas del panteón egipcio y simboliza la esencia del orden, la moral y la civilización. Osiris es un dios que trasciende la muerte y se convirtió en el señor del más allá. En el video de hoy, conoceremos la historia de este famoso dios y su fascinante historia. Generalmente, se considera que Osiris es hijo de Geb, el dios de la tierra, y de Nut, la diosa del cielo. Este linaje sitúa a Osiris en una posición de gran poder y prestigio dentro de la jerarquía de los dioses. Entre sus hermanos se encuentran Isis, Set y Neftis. Desde el principio de los tiempos, Osiris se asoció con el orden, la justicia y la benevolencia. A diferencia de su hermano Set, que personificaba las fuerzas del desorden y el caos, la dualidad entre Osiris y Set refleja la creencia egipcia en la necesidad de equilibrio entre fuerzas opuestas.
Osiris era considerado el encargado de mantener la armonía y la estabilidad en el universo. A menudo se le describe como un rey justo y sabio que gobernó Egipto antes de convertirse en el dios del inframundo. El dios enseñó a los egipcios la agricultura, las leyes y el culto a los dioses, sentando las bases de la sociedad y la cultura egipcias. Estas enseñanzas fueron fundamentales para que Egipto pasara de ser una sociedad nómada y caótica a una civilización avanzada y organizada. A pesar de ser hermanos, Osiris e Isis se convirtieron en marido y mujer, una práctica común entre los dioses de diversas mitologías, símbolo de la unión de fuerzas complementarias. Su matrimonio se consideraba un modelo ideal, caracterizado por un profundo amor, apoyo mutuo y lealtad inquebrantable. La relación entre Osiris e Isis trasciende su relato mitológico y adquiere un profundo significado religioso y espiritual. A menudo se les considera personificaciones de la lealtad conyugal, el amor eterno y la renovación. El culto a Isis, en particular, enfatizaba estos aspectos, convirtiéndola en una de las diosas más veneradas del antiguo Egipto. La historia de la muerte y resurrección de Osiris es uno de los mitos más significativos e influyentes de la mitología egipcia, y simboliza temas como la traición, la venganza, el amor y la eterna lucha entre el orden y el caos. Set envidiaba profundamente la posición y el poder de Osiris como gobernante de Egipto. Movido por los celos y la ambición, Set planteó una estratagema para eliminar a Osiris, organizó un banquete y presentó un hermoso ataúd, prometiendo entregárselo a aquel que cupiera perfectamente en su interior. Cuando Osiris, sin sospechar nada, entró en el ataúd, Set y sus conspiradores lo encerraron rápidamente y arrojaron el sarcófago al río Nilo. Isis, esposa y hermana de Osiris, entristecida y decidida, emprendió un largo viaje para encontrar el cuerpo de su marido. Su búsqueda la llevó a muchos rincones de Egipto y finalmente lo encontró. Set, al descubrir que el cuerpo de Osiris había sido recuperado, se enfureció y desmembró el cadáver de Osiris, esparciendo sus partes por todo Egipto. Isis, junto con su hermana Neftis, emprendió otro viaje, esta vez para recoger los pedazos del cuerpo de Osiris. Con la ayuda de Anubis, el dios de la momificación, consiguieron ensamblar y embalsamar el cuerpo, creando así la primera momia. Con magia y conjuros, Isis consiguió revivir temporalmente a Osiris. Durante este breve periodo, Osiris e Isis concibieron un hijo, Horus. Tras su concepción, Osiris regresó al mundo de los muertos, donde se convirtió en rey y juez supremo, desempeñando un papel central en el juicio de las almas. Osiris, en su resurrección, se convierte en un símbolo de esperanza para la otra vida, prometiendo la renovación eterna y el renacimiento para aquellos que sean juzgados dignos. Isis no solo desempeñó un papel vital en la resurrección de Osiris, sino también en la protección de su hijo, Horus, criándolo en secreto para protegerlo de la ira de Set. A menudo se la representa como la madre y protectora ideal, un modelo a seguir para las reinas y madres egipcias. Como soberano de la Duat, Osiris era responsable de mantener el orden y la armonía en el inframundo. Se le consideraba un rey benévolo, que ofrecía protección a las almas justas y se aseguraba de que disfrutaran de los placeres del Auru, también conocido como el campo de juncos. Bajo su mandato, el inframundo era un reflejo del mundo de los vivos, con campos que cultivar y ríos por los que navegar. Pero, antes de alcanzar este don, el alma del individuo era juzgado en la sala de Mat. Osiris presidía el juicio, asistido por 42 jueces divinos que representaban los 42 nomos o distritos de Egipto. El alma del difunto tenía que declarar su inocencia de una serie de pecados y hacer pesar su corazón en la balanza de Mat, contra el castigo de la verdad y la justicia. Si el corazón era ligero, el alma era considerada justa y digna de entrar en Aru, el paraíso egipcio. En caso contrario,
el corazón era arrojado a Amit, una criatura oscura que lo devora. La momificación, un aspecto crucial de los rituales funerarios egipcios, estaba muy influida por los mitos de Osiris. El proceso de momificación se consideraba una imitación de la condición de Osiris, con la esperanza de que, como él, el difunto pudiera rejuvenecer y volver a vivir en la otra vida. Los rituales y textos funerarios egipcios, como el Libro de los Muertos, están llenos de referencias a Osiris. Contienen fórmulas y conjuros destinados a ayudar a los muertos a superar los obstáculos y llegar a la presencia de Osiris. La figura de Osiris como dios del más allá ejerció una profunda influencia no solo en las prácticas religiosas, sino también en la cultura y la visión del mundo de los antiguos egipcios. Su papel de juez y protector de los muertos moldeó profundamente las nociones egipcias de moralidad, justicia y eternidad. En las representaciones artísticas, Osiris suele aparecer como una momia, símbolo de su muerte y resurrección, sosteniendo los símbolos del poder real, el bastón y el azote, y a menudo con la piel verde o negra, representación de la fertilidad y la regeneración. La muerte y resurrección de Osiris están estrechamente vinculadas al ciclo agrícola egipcio, en particular a la crecida anual del Nilo, que aportaba fertilidad y vida a la tierra. Este ciclo de muerte y renovación en la naturaleza reforzaba la creencia en la capacidad regeneradora de Osiris. El culto a Osiris tuvo sus orígenes en el periodo predinástico de Egipto, adquiriendo relevancia en el Imperio Antiguo y manteniendo su importancia hasta el periodo grecorromano. El culto a Osiris se extendió por todo Egipto, con centros de culto en lugares como Abidos y Busiris, donde se construyeron grandes templos en su honor. El culto a Osiris comprendía una serie de rituales y prácticas. Las ceremonias incluían ofrendas, oraciones y cantos dedicados a Osiris, en busca de su bendición y protección en la otra vida. El Festival de Khoiak era uno de los acontecimientos religiosos más importantes dedicados a Osiris. Se celebraba anualmente en Abidos y conmemoraba la muerte y resurrección de Osiris. Durante el festival, procesiones y rituales dramáticos recreaban la búsqueda del cuerpo de Osiris por Isis, su lamento y la resurrección final del dios. Estas celebraciones no eran solo actos de culto, sino también expresiones de la creencia en la vida eterna y la renovación cíclica. La relación entre Osiris y la monarquía en el antiguo Egipto era fundamental para la concepción egipcia del gobierno y la realeza. Osiris era considerado el prototipo del faraón ideal. Esta asociación entre el dios y la realeza significaba que los faraones trataban de emular las cualidades de Osiris, como la sabiduría, la justicia y la capacidad de mantener el orden y la armonía. La asociación con Osiris era crucial para la legitimidad del faraón. Se creía que, al igual que Osiris, gobernaba Egipto en la tierra y luego en el inframundo. El faraón era su representante en la tierra, gobernando con autoridad divina. Esta conexión se reforzaba en las ceremonias de coronación y en los rituales religiosos, donde a menudo se representaba al faraón haciendo ofrendas a Osiris o siendo bendecido por él. A su muerte, los faraones se identificaban directamente con Osiris. Esta creencia era tan fuerte que los rituales de momificación y las prácticas funerarias estaban diseñados para transformar al faraón muerto en el propio dios Osiris. La tumba del faraón se consideraba su Osireion, un espacio sagrado donde renacía como Osiris en el inframundo. Las fórmulas y textos mágicos grabados en los sarcófagos y paredes de las pirámides invocaban a menudo a Osiris, buscando asegurar al faraón muerto la misma resurrección y vida eterna que Osiris había conseguido. El mito de Osiris también influyó en el concepto de continuidad dinástica. Al igual que Osiris era sucedido por su hijo Horus, el faraón era visto a menudo como una encarnación terrenal de Horus, manteniendo el linaje divino.
En este ciclo de sucesión de Osiris, el faraón fallecido, a Horus, el faraón reinante, simbolizaba la continuidad y la estabilidad del gobierno egipcio. Desde sus orígenes divinos hasta su papel crucial como dios del más allá, Osiris representaba diversos valores y creencias profundamente arraigados en la sociedad egipcia. El dios dejó su huella, moldeando las dimensiones espiritual, social y política del antiguo Egipto. Esto hizo de él no solo una figura mitológica como muchas otras, sino un pilar fundamental que sostuvo e iluminó el mundo del antiguo Egipto. Hapi es una de las deidades más antiguas del panteón egipcio. Mientras que muchos dioses y diosas egipcios tienen formas humanas claras o son representaciones zoomorfas con forma de animal, Hapi suele representarse de manera única. Un hombre con pechos colgantes y vientre caído, a menudo con la piel verde o azul. Estos atributos enfatizan su asociación con la fertilidad y la abundancia. También se le suele mostrar sosteniendo ofrendas o símbolos de prosperidad y plantas acuáticas. Hapi era venerado en todas las regiones de Egipto y su papel era tan importante que a menudo se le veneraba por encima de Ra, el dios Sol. También se le conocía como el padre de los dioses y a pesar de ser representado como una deidad masculina, tiene la extraña capacidad de amamantar. La crecida anual del Nilo era un acontecimiento de vital importancia para el antiguo Egipto. Esta crecida traía consigo sedimentos ricos y fértiles que renovaban las tierras de cultivo y aseguraban abundantes cosechas. Hapi era venerado como la personificación de esta benéfica inundación. Los egipcios celebraban fiestas en su honor, agradeciéndole las aguas y la fertilidad que aportaba. Estas fiestas también servían para aplacar a Hapi y asegurarse de que siguiera bendiciendo a Egipto con inundaciones favorables. Hapi también desempeñó un papel simbólico en la unificación del Alto y Bajo Egipto. A menudo se le describía como Hapi, unificador de los dos reinos. Esto se aprecia en sus representaciones, en las que aparece uniendo el papiro y el loto, símbolos del Alto y Bajo Egipto. Para los antiguos egipcios, el Nilo era la fuente de la vida, y Hapi, como dios de la crecida del Nilo, era uno de los dioses más venerados y cruciales. A través de la veneración a Hapi, los egipcios expresaban su gratitud, su anhelo de prosperidad y su comprensión intrínseca de la importancia vital de las aguas del Nilo para sostener su gran civilización. Hathor es la diosa de la fertilidad y la belleza en la mitología egipcia. Es la hija de Ra, el dios del sol, que la convierte en una de las deidades egipcias más importantes. En el arte egipcio, la diosa está representada de varias maneras. A menudo se la representa como una vaca sagrada, pero también se la representa como una mujer que lleva una corona con cuernos, y entre ellos hay un disco solar. Según algunas versiones, Hathor era vista como una consorte de Horus. La diosa era adorada en casi todos los mundos egipcios, por lo que sus funciones como diosa pueden variar enormemente. Como ya se ha dicho, Hathor fue venerada como la diosa de la fertilidad. Los egipcios creían que los faraones, al nacer, eran amamantados por la diosa, y esto reforzaba el carácter divino de los gobernantes. Por lo tanto, los faraones eran llamados a menudo los hijos de Hathor. Según algunas versiones, en los primeros días del mundo, los dos hijos del dios supremo habrían desaparecido, y era Hathor, también conocida como el ojo derecho de Ra, quien tenía la tarea de encontrarlos. Al regresar con los hijos del dios, la diosa se dio cuenta de que el dios había creado un nuevo ojo derecho. La diosa lloró, y de sus lágrimas salieron los hombres, y por eso la diosa también es conocida como la Madre Universal. Debido a su carácter maternal, la diosa es invocada para ayudar en el parto, pero además de estar vinculada a los nacimientos, la diosa también está vinculada a la muerte. Hathor da la bienvenida a los que acaban de llegar al mundo de los muertos, ofreciendo a los recién llegados comida y bebida.
Debido a que está ligada a la figura de la vaca, el papiro es la planta consagrada a la diosa, ya que es uno de los alimentos favoritos de las vacas que pastan en las orillas del río Nilo. El templo de Dendara es el principal santuario dedicado a la diosa. Los enfermos iban allí en busca de tratamiento, ya que Hathor es también una diosa vinculada a la curación. La diosa también era conocida como la Bella y por lo tanto era considerada la diosa de la belleza y la alegría. Las festividades en honor de la diosa estaban llenas de danzas alegres, y para su alegría, Hathor era considerada la diosa de la danza. El culto a la diosa Hathor estaba perdiendo fuerza debido al crecimiento del culto a la diosa Isis. Pero incluso a la sombra de Isis, el culto a la diosa vaca se extendió mucho más allá de las fronteras de Egipto. Durante el periodo de dominio griego y romano sobre Egipto, y debido al sincretismo religioso, la diosa egipcia de la belleza fue asociada con Afrodita por los griegos y Venus por los romanos. Y es por eso que Hathor se convirtió en una de las principales deidades de la mitología egipcia. Imhotep fue una figura extraordinaria del antiguo Egipto, que destacó como arquitecto visionario, médico excepcional y sabio consejero real. Nacido en Anktau, cerca de Memphis, Imhotep mostró ya en su juventud una mente aguda y una curiosidad insaciable. El padre de Imhotep, llamado Khanofer, era un respetado arquitecto que se dio cuenta muy pronto del extraordinario talento de su hijo y le inició en el oficio de la construcción. El genio de Imhotep no tardó en llamar la atención del faraón Djoser, que lo convocó como consejero real. Imhotep aceptó con humildad y pronto se distinguió no solo como arquitecto, sino también como médico y sacerdote. Su legado empezó a tomar forma en las calizas de la necrópolis de Saqqara, donde desafió a la tradición diseñando la pirámide de Djoser con escalinatas y galerías, una estructura monumental que destacaba en el horizonte. Imhotep también era conocido por sus habilidades médicas, y en los pasillos de los templos resonaban historias de sus curaciones milagrosas. Su conexión con la diosa Sekhmet, la señora de la curación, aportaba un aura divina a sus tratamientos. La gente empezó a venerarle no solo como un arquitecto brillante, sino como un ser dotado de sabiduría celestial. La vida de Imhotep estuvo entrelazada con misterios y supersticiones. Se decía que poseía el don de interpretar los sueños, una habilidad que el faraón valoraba profundamente. Sus escritos sobre medicina y arquitectura eran venerados como textos sagrados, y sus enseñanzas se aplicaban en diversos ámbitos en beneficio del pueblo egipcio. Con el paso de los años, Imhotep se convirtió en una figura venerada y su deificación fue inevitable. Tras la muerte de Imhotep, las autoridades egipcias lo elevaron a la categoría de deidad, como dios de la sabiduría y la medicina. Se erigieron templos en su honor, y las generaciones futuras lo consideraron un ícono y una fuente de inspiración. El nombre de Imhotep resuena a lo largo de los siglos como sinónimo de inteligencia, creatividad y espiritualidad. Su trayectoria, jalonada de desafíos, triunfos y misterios, sigue inspirando a quienes buscan la verdad en los estudios y conocimientos del pasado. El dios Anur era un antiguo dios de la guerra y la caza en la cultura egipcia, venerado principalmente durante el periodo del Imperio Medio. Patrón del ejército egipcio y protector de los guerreros, a menudo era invocado por los faraones y sus ejércitos para asegurarse protección y la victoria en la batalla. Además, como dios de la caza, Anur también se asociaba con la supervivencia y la capacidad de proporcionar sustento a la comunidad. A veces se le representa como un hombre fuerte que porta una lanza, pero su representación más famosa es la de un hombre con la cabeza de león, algo que simbolizaba la fuerza y el valor. Anur también tenía el deber de proteger a su padre, el dios solar Ra. Anur se situó al frente de la barcaza solar de Ra
y tuvo que defenderla de los ataques de la terrible serpiente Apophis, lo que le valió a Anur el epíteto de matador de enemigos, papel que más tarde se atribuiría a Set. Aunque era un dios de la guerra, Anur no siempre era violento, siendo responsable de estimular la creatividad en los humanos. Durante los festivales celebrados en su honor, se simulaban batallas y actos heroicos para glorificar al dios león. En el antiguo Egipto, Khonsu era el dios de la luna y del tiempo. Su nombre significa viajero, que proviene de cómo la luna se mueve o viaja por los cielos. El dios era el protector de los que viajaban, especialmente de noche. Su símbolo era la luna creciente. Según los textos de las pirámides, Khonsu era considerado inicialmente un dios violento y peligroso que poseía un lado oscuro. Era una deidad sanguinaria que ayudaba al rey a atrapar y devorar a los demás dioses. Khonsu se asociaba a menudo con el tiempo y se le consideraba el dios de los calendarios y los ciclos lunares. Los antiguos egipcios creían que controlaba los ciclos de la vida y la muerte, y que era el responsable de mantener el orden en el universo. El dios de la luna era adorado en todo Egipto, pero especialmente en Tebas, donde tenía un gran templo. El templo de Khonsu en Karnak, construido durante el reinado de Ramsés III, era uno de los templos más importantes e imponentes de Egipto y era un lugar de culto y ofrendas al dios y su familia. Khonsu también era el dios de la curación, ya que estaba vinculado a varios sucesos milagrosos en el antiguo Egipto. También se creía que el dios influía en la fertilidad de su pueblo y de los animales con el ciclo lunar. Taweret es una de las diosas más fascinantes de la mitología del antiguo Egipto. Se la representa como una figura femenina con cabeza de hipopótamo, patas de león, pechos humanos y cola de cocodrilo, unos de los animales más peligrosos de la fauna egipcia. Pero a pesar de ellos, Taweret es considerada una diosa de la protección y el parto, y a menudo era invocada por las mujeres embarazadas o que deseaban tener hijos. La diosa Taweret era muy popular entre los antiguos egipcios y se representaba a menudo en amuletos y objetos decorativos. Su imagen se consideraba un símbolo de protección contra la enfermedad y la muerte, especialmente durante el parto. También se la consideraba guardiana de la otra vida, pues ayudaba a los difuntos a superar los peligros que encontraban en su viaje al inframundo. Según algunas versiones de los mitos egipcios, Taweret era la esposa de Set, el dios de la violencia y el caos. Aunque esta asociación pueda parecer extraña a primera vista, los antiguos egipcios creían que Taweret era capaz de domar la furia de Set y utilizarla en beneficio de quienes necesitaban protección. Además de su importancia como diosa protectora, Taweret también se consideraba una deidad relacionada con las aguas. El hipopótamo, el animal que formaba su cabeza, se asociaba a menudo con los ríos y lagos de Egipto. En la mitología egipcia, las aguas se consideraban un lugar de gran poder y misterio, donde se encontraban espíritus y deidades. Como diosa vinculada a las aguas, Taweret era considerada guardiana de estos misterios y protectora de los viajeros que navegaban por los ríos. Aunque la diosa Taweret fue una figura muy importante en la mitología del antiguo Egipto, se sabe poco sobre sus orígenes. Algunos estudiosos creen que pudo ser una diosa de la región del delta del Nilo, donde el hipopótamo era un animal muy común. Otros sugieren que Taweret pudo ser importada de otras regiones, posiblemente Nubia o Libia. Independientemente de sus orígenes exactos, Taweret sigue siendo una de las diosas más fascinantes de la mitología egipcia, y su imagen sigue considerándose un símbolo de protección y buena suerte. Horus es el dios del cielo en la mitología egipcia. Personifica el poder, la protección y la renovación. Hijo de Isis, diosa de la magia, y Osiris, dios de la otra vida, Horus ocupa un lugar central en la mitología egipcia. A menudo se le representa como un hombre con cabeza de halcón,
simbolizando así su soberanía sobre el cielo. Esta ave divina, coronada, no solo representaba el poder celestial y la realeza, sino que también desempeña un papel crucial en el mantenimiento del orden y la justicia en el universo. El mito de Horus abarca temas de venganza, justicia y poder político. A través del culto a Horus, los antiguos egipcios expresaban sus aspiraciones de estabilidad, orden y continuidad, elementos cruciales para una sociedad próspera y estable. El nacimiento del dios es el resultado de uno de los mitos más dramáticos y famosos del antiguo Egipto. La historia de su nacimiento comienza con el asesinato de Osiris a manos de su hermano, Set. Celoso y ambicioso, Set descuartiza el cuerpo de Osiris y esparce sus partes por todo Egipto. Isis, en su incansable búsqueda, reúne los trozos del cuerpo de su marido y, haciendo uso de sus habilidades mágicas, lo revive temporalmente. Durante este breve periodo de vida renovada, Isis concibe a Horus. Nació no solo como dios, sino también como símbolo de esperanza y renovación para el mundo egipcio. Su existencia se considera una victoria sobre la muerte y el caos, representados por Set, y una señal de que el orden y la justicia podrían restablecerse. Horus nació destinado a luchar contra Set, buscando vengar la muerte de su padre y restaurar el orden. Esta batalla es más que un simple enfrentamiento entre dos dioses. Representa la eterna lucha entre el orden y el caos, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Horus, asociado al cielo, al sol y a la realeza, simboliza el orden, la estabilidad y la legitimidad. Por el contrario, Set representa las fuerzas perturbadoras e inestables del universo, lo imprevisible y lo destructivo. En varias versiones del mito, la batalla entre ellos es larga y brutal, y cada dios gana y pierde en momentos diferentes. Esta narración refleja la idea egipcia de que el equilibrio del universo es un proceso dinámico, en el que el orden y el caos están en constante tensión. Uno de los momentos más emblemáticos de esta lucha es cuando Horus pierde uno de sus ojos, que más tarde recupera, simbolizando la idea de la renovación y curación tras el conflicto. Este ojo de Horus se convirtió en un poderoso símbolo de protección y salud en el antiguo Egipto. El conflicto termina en un episodio insólito, en el que se ofrece a Set una lechuga en la que Horus ha derramado su semilla divina. Esta humillación coloca a Horus en una posición de superioridad sobre Set, que ahora tenía la semilla del orden en su interior. Con la victoria de Horus, este recibe de la corte divina el derecho a gobernar y ostenta la autoridad que antes pertenecía a su padre. Los faraones, vistos como encarnaciones de Horus, eran considerados, por tanto, los gobernantes legítimos de Egipto, destinados a mantener el orden frente a las fuerzas del caos. Horus está estrechamente vinculado con la formación del Estado egipcio unificado, un proceso que fusiona dos regiones distintas, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, en una única entidad política y cultural. Horus se asocia tradicionalmente con el Alto Egipto. Sin embargo, su representación iconográfica tras la unificación suele mostrarlo portando la doble corona. Esta corona es una fusión de la corona blanca del Alto Egipto y la corona roja del Bajo Egipto. La doble corona simboliza no solo la unificación política de las dos regiones, sino también el papel de Horus como unificador y mantenedor del orden y la estabilidad en todo Egipto. El mito de la lucha de Horus contra Set también se interpreta como una alegoría de la unificación. En este contexto, Horus representa las fuerzas del orden, la legitimidad y la unificación, mientras que Set simboliza las fuerzas del caos y la desunión. La victoria final de Horus sobre Set se considera una metáfora de la superación de las divisiones internas y establecimiento de un estado unificado bajo un liderazgo central. Además, Horus, como protector de los faraones y del reino,
se convirtió en una deidad aún más importante tras la unificación. Los faraones del Egipto unificado eran representados a menudo como encarnaciones vivientes de Horus. Esta asociación reforzaba la idea de que el faraón era el gobernante legítimo, destinado a mantener la unidad y el orden en todo el reino, tal y como había hecho Horus. Así, el reinado de un faraón como encarnación de Horus no era solo un acontecimiento político, sino también un acto de mantenimiento del orden cósmico. Horus era venerado en todo Egipto, y su culto es uno de los más antiguos de la historia religiosa del antiguo Egipto. El culto a Horus impregnaba diversos aspectos de la vida egipcia, desde la esfera política hasta la cotidiana, y estaba profundamente arraigado en la cultura y la religión egipcias. Los templos dedicados a Horus eran centros de culto y también desempeñaban un papel importante en la vida económica y política local. La arquitectura de estos templos era grandiosa y con enormes pilares, patios abiertos y santuarios sagrados. Las paredes estaban adornadas con relieves e inscripciones detalladas que ilustraban mitos relacionados con Horus, rituales de culto y escenas de la vida cotidiana. El culto a Horus comprendía una serie de rituales y festivales. Uno de los más importantes era la celebración de la victoria de Horus sobre Set, un símbolo del triunfo del orden sobre el caos. Durante estos festivales, las estatuas de Horus eran llevadas en procesión y los fieles ofrecían sacrificios y oraciones. Otros rituales incluían ofrendas diarias, cantos y oraciones, así como rituales de purificación y renovación. Horus también desempeñaba un papel en la vida cotidiana de los egipcios. Se le invocaba para protegerse de los peligros, curar enfermedades, sobre todo en los niños, y como guardián en momentos de paso, como la muerte. Las representaciones artísticas de Horus en el arte egipcio reflejan la importancia y complejidad de esta deidad en el panteón egipcio. La iconografía de Horus se encuentra en contextos muy diversos, desde grandiosas esculturas y relieves en templos hasta delicadas pinturas en tumbas y objetos cotidianos. En las esculturas, Horus suele representarse en una postura majestuosa e imponente. Las estatuas de Horus, como el halcón o como el hombre con cabeza de halcón, son comunes y solían colocarse en los templos como símbolo de protección y poder divino. Estas esculturas varían en tamaño, desde pequeñas figuras de bronce hasta grandes estatuas de piedra. En los templos dedicados a Horus, especialmente en Edfu, los relieves de las paredes representan escenas mitológicas en las que interviene Horus, mostrando su lucha contra Set, su asociación con el faraón y su papel en el mantenimiento del orden cósmico. Estos relieves son ricos en detalles y narraciones simbólicas. En las tumbas, Horus aparece a menudo como protector de los muertos. Se le muestra conduciendo al difunto a la otra vida u ofreciéndole protección contra los malos espíritus. Estas imágenes subrayan la creencia en la intercesión y el papel protector de Horus en la otra vida. El dios también aparece en diversos artefactos como amuletos, joyas y objetos cotidianos. En particular, el ojo de Horus, símbolo de protección, salud y restauración, era una imagen habitual en amuletos y pinturas. Horus, como una de las deidades más emblemáticas de la mitología egipcia, ocupa un lugar destacado tanto en la religión como en la cultura del antiguo Egipto. Sus representaciones en el arte, desde las grandiosas esculturas de los templos hasta las delicadas pinturas de las tumbas, ilustran la reverencia y la importancia que se le ha atribuido a lo largo de los milenios. Apophis, que también se conoce con el nombre de Apep, es una gran serpiente de la mitología egipcia. Esta gigantesca serpiente es un agente del caos y enemigo de Ra, la deidad solar. La serpiente personifica el mal y trae consigo la destrucción. Apophis vivía en el Duat, el inframundo egipcio, y allí se escondió para intentar emboscar al dios solar cuando éste atravesaba el inframundo durante la noche.
La serpiente gigante puede causar terremotos a medida que se adentra más profundamente en las profundidades. Cada vez que el dios Ra estaba a punto de completar su viaje a través del inframundo, era atacado por Apophis. Apep deseaba sobre todo destruir el barco solar de Ra y arrojar al mundo a la oscuridad. A veces Apophis se las arregló para tragarse el bote de Ra, pero no pudo mantenerlo en su vientre. Este periodo en que el sol fue tragado por Apep dio lugar a eclipses solares. Ra comenzó a recibir ayuda de otras deidades en su lucha diaria contra la serpiente colosal. El dios Seth comenzó a acompañar a la divinidad solar en su barca. Se colocó en la proa de la barca y estaba preparado para el inevitable ataque de la serpiente cuando la criatura se levantó para dar la barca. Seth utilizó una lanza a Apófisis. Así que cuando el cielo se enrojeció, fue una señal de que Apophis había sido herido de nuevo. Otra deidad que ayudó a Ra fue Bastet, la diosa de los gatos. Los felinos son conocidos por cazar y ahuyentar a las serpientes. Debido a su naturaleza maligna, Apophis fue rechazado por los egipcios de la antigüedad y por lo tanto no había templos en su honor. Sin embargo, hubo informes de la existencia de algunas sectas que adoraban a la criatura. Estos fueron vistos como personas degeneradas y corruptas. Los egipcios practicaban rituales y rezaban por la victoria de Ra sobre Apophis, y el nacimiento de un nuevo día significaba que el dios solar había vuelto a salir victorioso. Había un libro dedicado a los sacerdotes que contenía los rituales y prácticas necesarias para combatir el Apep. Se celebraba un ritual anual para desterrar el caos. En esta ceremonia se quemó una representación de Apophis, mientras los fieles rezaban por otro año victorioso de Ra. Algunos informes afirman que Ra derrotó a Apophis y encarceló a la serpiente, asegurando así el mantenimiento del orden cósmico. Pero otros afirman que la lucha entre Ra y Apophis durará toda la eternidad. Sekhmet es la diosa de la venganza en la mitología egipcia. Se la representa como una mujer con cabeza de leona. El nombre de Sekhmet significa la poderosa. Según algunas versiones, es hija de Ra, el dios del sol, por lo que también se la identifica como una diosa del sol. Ra engendró a Sekhmet para castigar a los hombres que se negaban a obedecer los designios del dios. La diosa leona descendió del cielo a la tierra y comenzó a repartir la venganza de Ra sobre los hombres. La diosa era implacable con los que no eran fieles a Ra. Sekhmet propagó terribles enfermedades y devoró a los enemigos de Ra. Sin embargo, la diosa comenzó a deleitarse con el derramamiento de la sangre. La sed de sangre de la diosa era tan grande que Sekhmet comenzó a dirigir su furia contra los inocentes. Ra se preocupó al ver que su hija estaba fuera de control y para aplacar su deseo de sangre, ideó un señuelo. Ra ofreció vino a la diosa leona. Ella pensó que era sangre, debido a su coloración, y bebió el vino de buena gana. La bebida calmó a la diosa y así el dios del sol pudo devolverla al cielo. Sekhmet también era considerada una diosa guerrera, defensora de Egipto. Los soldados egipcios creían que Sekhmet luchaba a su lado contra los enemigos de Egipto. Tras las sangrientas batallas, los sacerdotes que acompañaban al ejército celebraban ceremonias para agradecer a la leona su protección. Estas ceremonias también servían para calmar a la diosa y señalar que el derramamiento de sangre ya no era necesario. Sekhmet también era considerada la protectora de los faraones. Siempre estuvo al lado del soberano hasta el día de su muerte, cuando todavía le acompañaba a la entrada del otro mundo. Cuando soplaba un viento caliente, los egipcios creían que era el aliento de la diosa leona. Al igual que la diosa era capaz de generar enfermedades para castigar a sus enemigos, también era capaz de hacer cesar cualquier enfermedad. Por lo tanto, los egipcios rogaron a Sekhmet que los curara. Por ello, la diosa recibió también el epíteto de la Dama de la Vida. En la ciudad de Menfis se encontraba el principal centro de culto a la diosa. El último día del año se celebraba una gran fiesta en honor a la diosa. Esta celebración iba acompañada de mucho vino, pues deseaban complacer a Sekhmet y evitar así de la ira de la poderosa diosa de la venganza. Ra es el dios solar de la mitología egipcia. El dios es generalmente representado como un ser con cuerpo de hombre,
y cabeza de halcón. Sobre su cabeza estaba el disco solar. Él, un día, había sido el mayor de todos los dioses, pero el tiempo lo desgastó y al verse viejo decidió dejar el poder y partir hacia los cielos. El dios es una de las figuras más reverenciadas en toda la mitología egipcia. Como dios solar, una de sus funciones era alejar las tinieblas. Y para realizar su trabajo, el dios cruzaba los cielos sobre su embarcación, iluminando todo el mundo. Pero cuando llegaba el crepúsculo, él y su embarcación se sumergían en las aguas del mar hacia el inframundo. Allí, él debía navegar por el mundo oscuro y atravesar las 12 puertas, que serían 12 regiones del mundo inferior. Ra llevaba 1 hora para atravesar cada puerta. En una de ellas se encontraba Osiris, el señor del inframundo, a quien Ra siempre visitaba para rendir sus homenajes. Pero antes de salir de la oscuridad del inframundo, el dios era atacado por la terrible serpiente Apophis. Esta fuerza del caos intentaba destruir la embarcación del dios, y cada día la serpiente parecía más cercana a realizar su deseo. Una vez, Apophis consigue tragar el barco solar, poniendo fin a la luz del sol en plena mañana. Pero la serpiente no pudo sostener al dios en su estómago y lo regurgitó. Este evento fue marcado como un eclipse solar. Sin embargo, destruir el barco de Ra pasaría a ser más difícil, pues Set, el dios de la destrucción, después de perder la disputa del trono supremo con Horus, había sido destinado a navegar con Ra por los cielos. Él ayudaba al dios solar defendiendo su embarcación contra la terrible serpiente, derrotándola varias veces, haciendo más seguro el viaje de Ra por el inframundo. El dios Ra era una figura adorada por todo Egipto, pero el dios era especialmente adorado en la ciudad de Heliópolis. El prestigio del dios era tanto que otras tradiciones de las regiones egipcias de la antigüedad fundían la figura del dios junto con la figura de mayor prestigio de sus panteones, como por ejemplo las figuras de los dioses supremos Amón y Atum, que también se conocían como Amón-Ra y Atum-Ra. El nombre del dios fue apropiado por muchos faraones. Ramsés es un ejemplo conocido. Su nombre significa hijo de Ra o hijo del sol, y así el faraón fortalecía su divinidad ante sus súbditos.